Bien amigos, estamos de vuelta en la Noticia del Día, en la Noticia TV, canal 27.2, en la señal de Vez Cable. Ahora, como habíamos anunciado, tenemos una entrevista vía Zoom con el abogado penalista Luis Lamas Puccio. Doctor Lamas Puccio, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bien, doctor, esta semana ha sido bastante movida en el ambiente del Ministerio Público con la presencia de Tomás Gálvez como fiscal de la Nación interino. Y lo que se señala y lo que digamos, se espera desde un sector es que empieza a hacer unos grandes cambios dentro del Ministerio Público. La pregunta es, en estos 6 meses que ocuparía el cargo el doctor Tomás Alayano Gálvez, ¿se pueden hacer grandes cambios en el Ministerio Público? Mira, la posibilidad de adecuar una institución como el Ministerio Público a los requerimientos que implica la situación actual de esa institución es una problemática que no puede ser solucionada en términos inmediatos, porque la estructura implica la presencia y la funcionalidad de un número significativo de funcionarios públicos que operan a todos los niveles del Ministerio Público. Por lo tanto, reformular, cambiar personas de manera rápida e inmediata, hay que hacerlo con cierta metodología y con mucha previsión, porque la medicina que se puede aplicar puede ser peor que la misma enfermedad. Sin embargo, creo yo que uno de los componentes fundamentales para una verdadera reforma del Ministerio Público implica el tema de los fiscales que están a cargo de la investigación de los temas de corrupción. Como sabemos perfectamente, el fenómeno de la corrupción es la columna vertebral de toda la problemática que vive el país, y evidentemente en el tema del Ministerio Público, la corrupción política y la corrupción empresarial es la que ha desestabilizado esta institución. Por lo tanto, un primer gran paso que debería darse es reformular todo el esquema administrativo y funcional de aquellos funcionarios que están inmersos dentro del tema de las investigaciones sobre casos de gran corrupción política y empresarial. Al respecto, cabe señalar que, si bien es cierto, emblemáticamente las imágenes de los fiscales que han liderado o que lideran estas actividades han sido emblemáticas, ¿no? Y manipuladas ante la opinión pública por cierto sector de la prensa para generar una imagen errada y equivocada de lo que significa investigar casos de corrupción. De ninguna manera está supeditado a la presencia personal e individual de estos personajes, como lo ha manifestado equivocadamente el defensor del pueblo, que ha dicho que si sacamos a estos dos fiscales, tanto al doctor Domingo Pérez como Bela Barba, la lucha contra la corrupción se vería tremendamente afectada. Eso es un error garrafal de contenido intrínseco, digamos, respecto a la propuesta, porque o no sabe o está utilizando políticamente sus declaraciones, porque las fiscalías que investigan están integradas por un número significativo de fiscales y de otros funcionarios que conocen igual o más que el mismo fiscal que lidera estos esfuerzos. Por lo tanto, imaginarnos que sacar a un fiscal es interrumpir la lucha contra la corrupción frente a un fenómeno que es permanente y constante en el país, significaría de que estas personas son inamovibles, son intocables. Y creo que en el trasfondo hay un interés de contenido político. Claro. Pero sí, en resumidas cuentas, los primeros esfuerzos deben estar orientados a reorganizar todo el aspecto funcional del Ministerio Público en casos específicos de gran corrupción política y empresarial, ¿no? Bueno, doctor, recordemos que el doctor Tomás Alayano Gálvez, antes de ser repuesto y ya también repuesto como fiscal supremo, fue uno de los principales críticos a la labor del equipo Lavajato, ¿no? Y mencionaba en reiteradas oportunidades que tanto José Domingo Pérez como Rafael Bela Barba deberían dejar este equipo. Sin embargo, cuando él ingresa ahora, como que recula un poco y baja un poco el nivel de sus declaraciones, ¿no? Y dice, vamos a esperar, vamos a hacer un análisis y
incluso dejaba entrever que no era muy prudente hacer este cambio en medio del caso de Susana Villarán. ¿Va por ahí ahora la postura, cree usted, del fiscal, recular un poco y hacer un análisis del trabajo que ha venido haciendo este equipo? Digamos, todos lo hemos visto, la labor que ha venido haciendo el equipo Lavajato, pero desde el interior del Ministerio Público, ¿vale hacer este análisis un poco más pausado? Mira, en alguna medida es comprensible y entendible las declaraciones que emitió el actual fiscal de la Nación, el doctor Tomás Aladino Gálvez, respecto a que lo primero que iba a hacer era destituir o cambiar de la función a estos fiscales. Es comprensible por la situación en la que se encontraba él como persona y lo que implicaba la imperiosa necesidad de romper esa cadena, esa secuencia de actividades funcionales que en la práctica cerraban cualquier posibilidad de que se cambiara el fiscal de la Nación. Ya eso es parte del pasado. Ahora el doctor Tomás Aladino Gálvez es el fiscal de la Nación. Como manifestado hace unos instantes, es un tema bastante complejo, que no se puede resolver en términos inmediatos. Lo prudente sería esperar unas semanas más para poder corroborar y verificar cuál es la verdadera voluntad del doctor Tomás Aladino Gálvez. Es comprensible que lo primero que hubiera hecho o que debió haber hecho era cambiar a estos fiscales, pero no se trata solamente de cambiarlos, porque estos fiscales han venido trabajando durante muchos años con todo un personal administrativo, que es el soporte operativo y logístico de las decisiones y de las investigaciones que realizan estos fiscales. En otras palabras, no solamente se trataría de cambiar a estos fiscales, sino también de analizar la posibilidad de reformular todo el personal administrativo dentro de estas fiscalías, porque los rezagos, aun cuando se cambiaran a los fiscales titulares, los rezagos van a seguir ahí estando presentes y eso se convierte en un mecanismo de desestabilización. Pero en resumidas cuentas, yo como ciudadano tengo las sinceras expectativas de que el doctor Tomás Aladino Gálvez a mediano plazo cumpla con sus promesas, porque como acabo de recalcar, el tema del manejo de las investigaciones de la corrupción, creo yo que es el componente más importante y más trascendente que ha generado esta crisis dentro del Ministerio Público. Claro. Por lo tanto, ahí deben radicar las acciones que debe emprender el nuevo fiscal de la Nación en las próximas semanas, ¿no? Claro. Doctor, usted mencionaba el tema de cambios administrativos y inmediatamente se me vino a la cabeza esta carta que envía la suspendida fiscal de la Nación, Delia Espinosa, a Tomás Gálvez, ¿no? En el que lo invoca a no hacer cambios ni administrativos ni de fiscales, ¿no? ¿Cómo evalúa esta postura de Delia Espinosa usted? Mira, yo creo que la doctora Delia Espinosa debe abstenerse de hacer este tipo de aseveraciones o recomendaciones, entre comillas, justamente por los agudos cuestionamientos que han surgido contra su desempeño como fiscal de la Nación. Pero evidentemente que el cambio no solamente radica en sacar a una persona y poner a otra. Las investigaciones, el aspecto administrativo, el aspecto logístico, toda la organicidad del Ministerio Público es un escenario particularmente muy complejo, ¿no? Y además el tema de la infiltración de la presión política y la presión empresarial a una institución no solamente radica en los personajes que salen a declarar a la opinión pública, es decir, estos fiscales, sino que también hay otros entretelones detrás de estas personas que son los que realmente manejan los hilos, porque como lo he manifestado en otras oportunidades, acá no solamente se va a tratar o se trataría de cambiar a estos fiscales, sino de realizar una profunda investigación para poder conocer y develar otros entretelones que son los verdaderos motores de lo que ha empujado al Ministerio Público a una situación de esta naturaleza. Claro. ¿Quiénes están detrás? ¿Qué otros fiscales han participado?
y evitar en la medida de lo posible, como una recomendación también, que ningún fiscal, por más atribuciones que pueda creer que tiene, se le debe prohibir de manera tajante y taxativa que salga a la opinión pública a hacer declaraciones. Es una institución jerárquica, tiene organismos o entidades dentro de la institución, que son los que informan a la opinión pública del acontecer, pero prohibir que cualquier fiscal salga a hacer declaraciones, porque evidentemente hay un sector de la prensa particularmente interesada en darle cabida a estas declaraciones justamente para lograr que el fenómeno de la desestabilización dentro de la institución continúe perpetuándose, ¿no? Claro. Doctor, entonces, este cambio de los miembros del equipo Lavajato, digamos, mencionemos a Rafael Vela y José Domingo Pérez, es necesario, pero, digamos, no es tan fácil entonces. No, de ninguna manera es fácil, no se trata solamente de firmar una resolución. Tenemos el precedente más traslúcido de lo que significó una decisión de esta naturaleza cuando el anterior fiscal de la Nación, el doctor Pedro Chávarri, decidió cambiar estos fiscales. La arremetida fue de tal magnitud que incluso el doctor Chávarri terminó denunciado. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de estos dos personajes, sino de lo que representan estos dos personajes. Todo lo que hay atrás. Lo que hay detrás de estas dos personas que tienen labor de fiscales, ¿no? Claro, sí, pues es fácil hacer la comparación con lo que pasó con el fiscal de la Nación, Chávarri, ¿no? Bueno, entonces, y yo recuerdo justo, habrá una intervención del fiscal José Domingo Pérez en la audiencia de Susana Villarán, cuando él da a sus generales, ¿no? Se presenta como fiscal y él hace la precisión, ¿no? Y a un miembro del equipo Lavajato, ¿no? A un miembro, ¿no? O sea, dando a entender como que, por si acaso me quieren sacar, ¿no? Es una amenaza subliminal, pero que denota el poder que está escondido, mimetizado en esta estructura, que no necesariamente está presentado por el aspecto estrictamente funcional, sino por todos los intereses económicos vinculados a la gran corrupción empresarial y política que están detrás de estos fiscales, porque de ellos ha dependido de manera muy particular la secuencia de los acontecimientos en los últimos años a raíz de los casos de gran corrupción política. Por lo tanto, no se trata solamente de dos personas, es toda una estructura mimetizada, enraizada dentro de intereses económicos, empresariales y políticos, vinculada con sectores, con partidos políticos que tienen representación en los diferentes estamentos del Estado, que no solamente se circunscriben a la labor de los fiscales, está de por medio del Poder Judicial, está de por medio el Ministerio del Interior, está de por medio el Poder Ejecutivo, está de por medio el Parlamento, está de por medio el Tribunal Constitucional, que son todos elementos que están, digamos, conjugándose dentro de la periferia. Entonces, esta labor ha sido un accionar metodológico para poder infiltrar de manera inteligente y sistemática una institución que en este caso, claro, ha significado imaginarnos, ¿no? Dentro del rol mediático a dos fiscales, pero detrás de ellos existe un poder, ¿no? Omnímodo, que es el que ha y que sigue manejando las redes a través del poder político, el poder económico, los estudios de abogados, la prensa, las entrevistas, los medios económicos, el presupuesto, las investigaciones contra la señora Boluarte, las indagaciones abiertas contra los parlamentarios, corrupción, porque evidentemente acá el motor de todo este fenómeno ha sido un factor económico, un factor mercantil, ¿no? Entonces, es el poder escondido, mimetizado, detrás de la institucionalidad, que en este caso es el Ministerio Público. Claro. Ahora, doctor, muchos señalan que de ser retirados ambos fiscales, se estaría dando pie al nacimiento de dos personajes políticos, ¿no? ¿Usted considera que ese sería el siguiente paso
de ambos fiscales una vez que sean retirados del equipo? Lo que pasa es que no sería una reacción exclusivamente a estos dos fiscales. La historia de los últimos años en las investigaciones sobre corrupción ha implicado la presencia de profesionales privados que han ocupado cargos públicos y que después ahora continúan desarrollando actividades privadas. ¿Por qué? Porque no hay ninguna norma, ninguna ley que prohíba a un funcionario público inmediatamente, una vez que ha dejado la labor pública, que se ponga a ejercer la actividad privada. Debería haber una ley, como existe en otros países, de todas aquellas personas que han tenido labores funcionales de peso estratégico, tienen que estar prohibidos de manera taxativa que en los próximos 5 o 10 años pasen a desempeñarse dentro de la labor privada, manejar toda esta información y evidentemente en muchos casos, como está sucediendo en la práctica, hay expectativas políticas. Claro. Evidentemente esto ha generado una corriente de opinión muy fuerte y esto tiene un valor y un peso político e ideológico que, dependiendo de los intereses que hayan de por medio, van a discurrir en el devenir, porque la posibilidad de acceder a esta información, que es una información que tiene un peso estratégico dentro de la labor del ejercicio de la función pública, es un valor agregado que puede desestabilizar al Estado, y justamente por eso recalco la necesidad de que debiera darse una ley que prohíba a todas las personas que han tenido funciones públicas que por lo menos durante los próximos 5 años ejerzan una labor privada, porque evidentemente la experiencia, que no es objetable, porque claro, es una actividad, ¿no?, como cualquier otra, pero yo creo que hay que marcar pues ciertas líneas diferenciales, sobre todo en un país como el Perú, en el que la corrupción política es el verdadero motor que empuja el curso de los acontecimientos históricos, ¿no? Claro. Doctor, usted mencionaba una amenaza subliminal, ¿no? Y se entiende que esta amenaza va hacia el fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Tanto José Domingo Pérez como Rafael Vela se sienten con el poder tal como para incluso hasta pechar al fiscal de la Nación interino. Mira, el poder habría que describirlo en la dimensión que adquieren las imágenes de determinados personajes a raíz del respaldo que le da ciertos medios de comunicación, porque lo que sale en los medios de comunicación es lo que más influye en la psiquis de la ciudadanía y de la función pública y del Estado. Evidentemente que todos estos espacios, todas estas noticias que también tienen un fin económico y mercantil y que además incluso están orientados a la dimensión de la impunidad, han creado un espectro que no es fácil hacerlo desaparecer de la noche a la mañana. Y yo creo que esa situación es la que ha empoderado, ¿no?, a algunos fiscales a atreverse a salir públicamente y enfrentar al personaje más significativo de una institución como el Ministerio Público. Es decir, en otras palabras, se ha roto de manera abrupta toda la cadena jerárquica de una institución, que evidentemente no hay institución que pueda manejarse de manera racional si es que no hay un respeto a la jerarquía. Claro. Una sociedad altamente mediatizada, sensibilizada, manipulada y además en otros aspectos relacionados a las próximas elecciones, porque el tratamiento de la corrupción en el Perú, ya sea a nivel institucional, individual o personal, o como lo querramos entender, el factor corrupción es el que en última instancia marca el curso de los acontecimientos políticos. Claro. Y la política partidaria y la política personal está estrechamente potencializada por las noticias sobre el tema de la corrupción. Entonces, por eso manifestaba que debería darse una ley para que establezca parámetros exactos, ¿no?, respecto a lo que se debe informar, cómo se debe informar, quién es el que debe informar, en qué momento se debe informar, y eso es una jerarquía, porque el respeto a la institucionalidad implica fundamentalmente el respeto a las jerarquías. Cualquier persona que pertenece a una institución
no puede irrogarse prerrogativa de salir a la prensa, hacer declaraciones políticas e incluso enfrentar al funcionario más representativo de una institución, porque Claro, eso es un mensaje que denota una debacle institucional, ¿no? claro. Ahora, este tipo de declaraciones y también posturas de otros sectores, incluso hasta medios de comunicación, demuestran que el ingreso de Tomás Saladino Gálvez como fiscal de la Nación ha sido un duro golpe para este sector. Siempre el poder ha estado detrás de los cargos más significativos en la historia nacional, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Ministerio del Interior y otros sectores. Pero nada en la historia de la humanidad es permanente y es perpetuo. Tarde o temprano van a haber cambios, porque así es la lógica de la vida y en el aspecto existencial. Pero habrá que valorar cuáles son los resultados de estos cambios, Claro, porque tú acabas de manifestar a los inicios de la entrevista, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Entonces, hay un espacio prudencial, en los términos como ya lo acabo de explicar, pero acá lo que realmente va a definir son las decisiones y los resultados a mediano o largo plazo. claro. Doctor, en medio de esta coyuntura que se vive al interior del Ministerio Público, hay un juicio oral que se ha iniciado, es uno de los casos más tardíos, ¿no? Que más retrasos ha tenido, que es el caso de Susana Villarán, ¿no? La exalcaldesa, para la exalcaldesa se piden una pena de 29 años de cárcel por actos de corrupción, por recibir dinero de empresas brasileras cuando ella era alcaldesa de Lima. ¿Cómo ve el caso? Hay muchos que dicen que este caso tiene para rato, ¿es tanto así? Mira, el tiempo que duran los procesos terminan convirtiéndose en impunidad. El problema del Perú no es la corrupción, porque corrupción hay en el Perú y hay en todo el mundo. El problema es la impunidad. Y la impunidad adquiere dimensiones más subrepticias que no están relacionadas solamente a una sentencia o al manejo de un juicio en particular que termina absolviendo a una persona a pesar de las evidencias y las pruebas. Hay una impunidad inmersa dentro de la estructura del Estado que incluso tiene representatividad legal, es decir, los mismos involucrados en la corrupción promulgan y hacen leyes que están orientadas a lograr impunidad a través del paso del tiempo. En otras palabras, cuanto más años duren las investigaciones, las indagaciones, las acusaciones, los juicios, las revisiones, las apelaciones, más tiempo transcurre y genera mayor distancia entre los acontecimientos que son objeto de la investigación y cómo terminan estos procesos. Es inconcebible, inaceptable, reprochable de todo punto de vista que un juicio penal en el Perú, desde que se indaga hasta que la Corte Suprema lo resuelve con una casación, sin perjuicio de la intervención del Tribunal Constitucional, de los medios de comunicación y del poder político, pueda durar tantos años. Y eso es parte de una metodología, de una estrategia en la que se han visto involucrados todos los poderes del Estado, incluso el mismo Tribunal Constitucional, el anterior, no me refiero al de ahora, que cuando se presentó una demanda de inconstitucionalidad contra una ley que tenía nombre propio para el pago de las reparaciones civiles, declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional, y así podemos transcurrir por el Poder Ejecutivo, que promulgó la ley, por ejemplo, de la prohibición de financiamientos de partidos políticos para quebrar toda la estructura respecto a las investigaciones por lavado de activos. Tanto es así que actualmente hay una investigación y un caso tiene que ser resuelto en el Tribunal Constitucional. Claro. No, vemos ya, percibimos la complejidad de la orientación de la política del Estado a través de la legalidad y la representatividad para lograr impunidad. Claro. ¿No? Entonces, insisto, ¿no? Cuando se puso en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, que fue todo un anunciado de una tremenda reforma del sistema de justicia, se decía que los juicios iban a durar meses. Ahora resulta que los juicios duran años, es decir, duran más tiempo
del tiempo que duraban cuando estaba vigente el antiguo Código de Procedimientos Penales, lo que pone en evidencia que no es un tema de leyes, es un tema de factor humano. Somos nosotros los peruanos cómo interactuamos de una u otra manera para generar una situación de caos. El Congreso, el actual Parlamento, con la aprobación del Ejecutivo, da una ley a través de la cual todos los condenados que tienen más de 80 años se van a su casa. ¿Qué te pone en evidencia esa situación? Eso es un claro ejemplo de cómo el poder político vinculado a la corrupción manipula la legalidad, la legitimidad, el Estado de Derecho y la misma democracia. Desestabiliza la democracia porque no hay democracia que pueda sobrevivir frente a una arremetida de corrupción e impunidad como la que estamos señalando, ¿no? Claro. Doctor, para ir terminando, porque sé que tiene una agenda, en medio de este largo proceso que usted hacía énfasis, en el caso Villarán, en medio ocurrió un fallecimiento, ¿no? El gerente de la Municipalidad de Lima, el doctor José Miguel Castro, ¿no? Lo encontraron muerto en su casa, todo apunta a que se habría tratado de un crimen por el corte en el cuello que tenía. Lo que declaró inicialmente el doctor, el gerente Castro, ¿va a ser tomado en cuenta en el proceso judicial? ¿Se puede? Porque, digamos, él estaba todavía en un proceso de colaboración eficaz. Mira, lo primero que hay que dejar en claro es que la colaboración eficaz ha sido una herramienta manipulada para orientar este tipo de resultados. Todos los esfuerzos que desarrolló el Ministerio Público, en lugar de haber estado orientado a fortalecer las pruebas o los indicios, se recostó de manera intencionada a las colaboraciones eficaces. Porque a través de las colaboraciones se orientaban las investigaciones tanto hacia lo que implicaba una sentencia condenatoria, como también en cuanto a una impunidad escondida dentro de la colaboración eficaz para los efectos de mimetizar la responsabilidad penal, orientarla, sobre todo en el caso de empresas, al pago de la reparación civil, y los involucrados en corrupción por dar información terminaban en su casa, como viene sucediendo hasta la actualidad. Entonces, el tema de las colaboraciones eficaces parte del entendido que es una herramienta clave para poder decidir a quién se va a condenar y a quién no se va a condenar. En el caso que analizamos, habían dos intentos de colaboración eficaz que por distintas razones no se llegaron a concretizar, a pesar de que la fase indagatoria y la fase corroboratoria de la información que proporcionaban los aspirantes a colaboración eficaz quedó corroborada. Es decir, se demostró que los que pretendían acogerse a la colaboración eficaz, la información que daban era absolutamente cierta. A partir de ahí, el fiscal, de acuerdo a ley, estaba obligado a llevar esa negociación, esa propuesta al Poder Judicial para que un juez la homologara. Una vez que el juez la homologa, la colaboración eficaz termina y se convierte evidentemente en una prueba más. Entonces, entiendo que la expectativa habría estado orientada a quebrar estas colaboraciones eficaces para que, paradójicamente, la misma acusación del fiscal perdiera sustento. Fíjate qué enrevesado el asunto y qué paradójico, cómo se puede utilizar la funcionalidad y la ley para, de manera subliminal, debilitar las acusaciones fiscales. Claro. Pero también hay otro gran aspecto, que es el tema de las pruebas indiciarias. Esa es una labor altamente especializada que los magistrados, los jueces que están ventilando este caso tienen a su disposición. Porque a través de la prueba indiciaria, que no son las colaboraciones eficaces, ¿no? Un magistrado, un juez puede conformar toda una estructura interpretativa de los hechos e inferir, de acuerdo a lo acontecido, que lo que se imagina uno que sucedió, efectivamente así aconteció. Claro. La habilidad del magistrado para poder concatenar hechos que aparentemente están distantes y a través de una metodología interpretativa como es el proceso inferencial, llegar a la conclusión. Y a través de esa conclusión, condenar y sentenciar con los
suficientes fundamentos y razonamientos. Sí, Dependerá pues de la habilidad de los magistrados para poder utilizar esos mecanismos que permite la ley, ¿no? claro. Veremos pues cómo termina y cuánto va a durar el caso Susana Villarán. Doctor, queremos agradecer la entrevista. Siempre es interesante conversar con usted sobre estos temas. Más bien, muchas gracias y estamos en conversación en cualquier momento. Saludos. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias. Bien, amigos, estuvo con nosotros el abogado penalista Luis Lamas Puccio, con quien hemos hablado sobre, primero, estos cambios que ha habido en el Ministerio Público y si se hacen necesarios o no realizar cambios, por ejemplo, en el equipo Lava Jato, ¿no? Algo que ha sido bastante pedido por un sector. El doctor Lamas Puccio señala que son necesarios, pero digamos que no son fáciles de hacer de una forma apresurada. Vamos a ver cómo se manejan las cosas en la Fiscalía de la Nación. Vamos a una pausa y volvemos con una entrevista más.